Give it ba 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 ba. Hola, buenos días, bienvenidos a la clase de planificación estratégica del programa Viraliza. Mi nombre es Sebastián Barrios. Hoy día lo estaré acompañando en esta clase, revisando la importancia de la planificación estratégica y en particular entregando herramientas y metodologías que ustedes podrán aplicar para poder hacer una planificación de largo plazo para sus emprendimientos. Vamos con la clase. Bien, vamos con el curso de planificación estratégica. Como agenda, contarles que veremos en un primer momento una introducción a la planificación estratégica, básicamente para poder poner en contexto el tema y ver la importancia. Luego veremos que existen 3 niveles diferentes de planificación, miraremos cada uno de ellos. Luego analizaremos algunas metodologías y herramientas y enfoques útiles que se pueden aplicar para implementar la planificación estratégica en sus emprendimientos y finalmente terminaremos con los diferentes componentes que se incluyen en una buena planificación estratégica, ¿ya? Es importante relevar que en la medida que vayamos avanzando yo voy a ir dejando algunos ejercicios prácticos que recomiendo que se vayan haciendo. A modo de introducción, contar que vamos a trabajar en un inicio, en la introducción, con una definición preliminar de planificación estratégica que paso a leer. Proceso de establecer una dirección a largo plazo para una organización, identificando sus objetivos y desarrollando acciones para alcanzarlos, ¿ya? En el marco de eso es importante entender que los emprendedores tienen una realidad específica que tiene que ver con que cuentan con recursos limitados y con riesgos bastante altos, ¿ya? Por lo tanto, es más importante aún para los emprendedores poder tener una dirección clara que seguir. Entonces, podemos decir que la planificación estratégica representa un marco sólido desde donde proyectarse, que se va a ver reflejado más adelante en la misión, desde donde poder soñar, que vamos a poder verlo reflejado en la visión, de qué manera poder ir avanzando, veremos objetivos, metas y acciones, y finalmente poder mantener el rumbo, que tiene que ver con los indicadores y métricas de control y seguimiento, ¿ya? De esta manera, la planificación estratégica, por una parte, proporciona una estructura y un enfoque sistemático y objetivo para el negocio, permite tomar decisiones informadas, basados en evidencia, y decisiones que van orientadas hacia el cumplimiento de ciertas definiciones que previamente establecimos, y definitivamente ayuda a poder anticiparse a los cambios del mercado de manera de poder adaptarse y tener la flexibilidad necesaria para poder ir identificando nuevas oportunidades e ir aprovechándolas de buena manera. Ahora, es muy importante también relevar que esto no es un ejercicio estático, sino que más bien un ejercicio continuo, un proceso continuo, dinámico, que está vivo y que requiere de una adaptación y ajuste constante y permanente en el tiempo, ¿ya? Importante destacar que la planificación estratégica cuenta con diferentes atributos clave. Uno de ellos es que proporciona una visión clara y una orientación a largo plazo, es decir, cuando nosotros trabajamos en una planificación estratégica estamos mirando hacia el largo plazo, ¿cierto? Y desde el largo plazo nos vamos acercando hacia el presente, definiendo objetivos, definiendo metas, definiendo acciones concretas. También un proceso adecuado de planificación estratégica requiere de un análisis riguroso del entorno. Tenemos que saber dónde estamos situados, tenemos que conocer dónde estamos navegando. Es muy importante definir objetivos y metas que sean específicas, que sean medibles, que sean alcanzables, que sean relevantes y que sean temporales, ¿ya? Y eso, por sus siglas en inglés, se le llaman objetivos y metas SMART. Y adicionalmente, como mencioné en la lámina anterior, es un atributo súper importante de la planificación estratégica el hecho de contar con una adecuada flexibilidad y adaptabilidad. Ya la planificación estratégica, si bien es un ejercicio que nos permite mirar hacia el futuro y tener un norte claro hacia dónde avanzar, es muy importante poder ir mirando esas definiciones en el tiempo y poder ir ajustándose a la realidad. Los contextos van cambiando.
¿ya? Entonces, a modo de ejemplo, tomemos una startup de tecnología cuya visión es crear una plataforma digital que simplifique la vida de las personas y que su misión sea ofrecer soluciones innovadoras y fáciles de usar para problemas cotidianos, ¿ya? Entonces, este startup, además de definir esa visión y esa misión, ha definido dos objetivos estratégicos específicos. Uno es contar con el mejor sistema de monitoreo y usabilidad en línea, y el otro es que todo cliente potencial debe conocernos y entender nuestra propuesta de valor diferente. Entonces vamos a analizar estos atributos en esta startup. Primero, si es que tiene una mirada clara hacia el futuro, sin duda, podemos ver que está pensando en simplificar la vida de las personas. La vida de las personas es un continuo, por lo tanto está siempre mirando hacia adelante. Y además cuenta con un sistema de monitoreo de usabilidad que necesariamente va mirando también hacia el presente y hacia el futuro. Mira el entorno, sin duda que mira al entorno. De hecho, lo que busca es generar soluciones innovadoras y fáciles de usar para problemas cotidianos, por lo tanto requiere estar permanentemente mirando cuáles son esos problemas cotidianos, y si es que los objetivos cumplen con todas estas características que les mencionaba de SMART. Ahí probablemente con la información que tenemos a la vista, con esos objetivos, no podríamos definirlo, dado que no se están estableciendo metas concretas, ¿ya? Y por último, flexibilidad y adaptación, diría que sí, puesto que, como veíamos, si parte de su misión es resolver problemas cotidianos, es necesario ir adaptándose a los problemas cotidianos que se van presentando, ¿ya? Como ejercicio práctico 1, recomiendo que a partir de estos atributos clave de la planificación estratégica, ustedes, y de lo que hemos conversado en esta introducción, que cada uno de ustedes pueda mirar qué nivel de planificación le está dando a su negocio, ¿ya? Ahí yo dejo algunas preguntas inspiradoras que podrían servir para poder hacer este ejercicio. Luego pasamos a lo que son los niveles de planificación. En la planificación estratégica hay 3 niveles de planificación. El nivel estratégico, el nivel táctico y el nivel operativo. En términos del nivel estratégico, tiene que ver con centrarse en los objetivos generales de la organización y el más largo plazo, ¿ya? Hacia dónde quiero llegar. Y de esa manera poder ir luego bajando en niveles, ¿ya? Este es el nivel más alto de la planificación y proporciona una dirección general. Es decir, todas las decisiones que se vayan tomando en la medida que va avanzando el proyecto, el negocio, ¿cierto?, el emprendimiento, todas esas decisiones que se van tomando tienen que siempre cruzarse y revisarse que estén alineadas con estas definiciones de nivel estratégico. A modo de ejemplo, tomemos un negocio de delivery de alimentos saludables que pretende convertirse en el principal proveedor de alimentos saludables en su área geográfica en los próximos 5 años, ¿ya? Algunos objetivos en este nivel estratégico podrían ser que define hacer parte de su modelo de negocio proveedores locales de productos frescos, es decir, hay una definición súper principal, prioritaria en el negocio, que tiene que ver con no contar con proveedores que sean meramente proveedores a quienes yo les compro productos y servicios, sino que es hacerlos parte del modelo de negocio, quizás de alguna forma de consorcio, de asociación, de que quizás compartan los beneficios de las ventas, las utilidades de la empresa, de alguna manera hacerlos parte del modelo de negocio. Otra definición a nivel estratégico podría ser centrarse en la calidad, la confianza y la rapidez en la entrega. De esa manera, cualquier definición posterior que se haga tiene que decirse cumple con alguna de estas. Esa definición aporta a la calidad, aporta a mejorar la confianza, aporta a la rapidez de la entrega. Si es que sí, se puede llevar adelante. Si no, hay que repensarla. Y un tercer ejemplo a nivel estratégico, por ejemplo, podría ser promover un estilo de vida saludable a través de redes sociales y eventos, que esa sea una definición estratégica del negocio. Luego pasamos a un segundo nivel, que es un nivel más táctico, que lo que busca es poder hacer esa bajada de los objetivos estratégicos a acciones más específicas, más prácticas. Básicamente nos ocupamos de cómo podemos ir implementando esa estrategia de manera de poder ir asignando los recursos y haciendo que la estructura de la empresa esté organizada para poder cumplir
eso a nivel táctico. Tomando el mismo ejemplo del delivery de alimentos saludables anterior, definiciones de tipo táctico podrían ser diseñar un programa de fidelización de clientes para aumentar la retención de ellos, integrar al equipo a una experta de comunicaciones, establecer rutas de distribución eficientes mediante un software especializado. ¿Ya? De esta manera son definiciones tácticas, es decir, son definiciones más bien concretas de cosas que yo puedo hacer para poder ir cumpliendo esa estrategia, pero todavía no llegamos al nivel operativo que se encarga del día a día, básicamente. Las acciones rutinarias que yo tengo que ir haciendo para poder ir cumpliendo con las definiciones tanto tácticas como estratégicas. En el mismo ejemplo anterior podríamos tener a nivel ya operativo, entregar incentivos para los proveedores con resultados semanales, por ejemplo, de esa manera incorporarlo en el modelo de negocio, que yo todas las semanas veo los resultados y de esa manera les doy incentivo a esos proveedores locales o proveedores de productos saludables. Realizar control de calidad aleatorio, por ejemplo, para cumplir, ¿cierto?, con esa definición estratégica de que uno de los tres principales atributos del negocio tiene que ver con la calidad. Y respecto, por ejemplo, de la velocidad de entrega, podríamos monitorear en línea, en tiempo real, la logística de entrega con ciertos indicadores clave. Entonces ahí yo ya estoy en el nivel operativo, donde estoy en el día a día con lo que yo estoy realizando. Algunas consideraciones importantes para emprendedores. El nivel estratégico no debe obviarse a causa de la urgencia operativa y táctica. Esto es muy importante. Normalmente el emprendedor, como tiene muchas cosas que hacer y tiene muchas urgencias, obvia lo importante. Nos quedamos en lo urgente, nos olvidamos de lo importante. Y no tomamos estas definiciones de largo plazo, sino que nos quedamos solo en el día a día, ¿ya? Y eso nos hace equivocarnos más y los errores normalmente nos salen más caros. Una planificación estratégica robusta permite trabajar de forma más eficaz en la fase táctica y operativa. Muchas veces hay decisiones que tomar y no sabemos bien cómo tomar las decisiones. Si es que tuviésemos una planificación de nivel estratégico, podríamos poder someter a discusión esa definición tomando en cuenta las definiciones que hicimos a nivel estratégico, y de esa manera podríamos tomar decisiones de manera más eficiente, más eficaz, y lograr más rápidamente el acuerdo entre las personas que están tomando las diferentes decisiones. Entonces, en específico para los emprendedores, poder comprender y aplicar estos distintos niveles de planificación es clave. Y de esa manera les dejo un segundo ejercicio práctico. La idea es que en una hojita puedan anotar diferentes decisiones, diferentes definiciones que ustedes han tomado respecto de su negocio, ¿cierto? Y poder clasificarlas en cuáles de ellas son más bien de nivel estratégico, cuáles de ellas son más bien a nivel táctico y cuáles de ellas son más a nivel operativo. Probablemente nos demos cuenta que estamos más concentrados en lo que es operativo, quizás algo táctico, y podemos encontrar ciertas carencias a nivel estratégico. Si es así, les dejo la tarea de pensarlo y ver cómo podemos cambiar eso y poder hacer más robusta el nivel estratégico para poder tomar mejores definiciones tanto tácticas como operativas y no quedarnos en la urgencia del día a día, sino que planificar un poquito más de forma estratégica, ¿ya? De esta manera, a modo como de resumen hasta ahora, diría por qué es importante la planificación estratégica. Primero, orientación y definiciones claras de futuro, sin duda, ¿cierto? Como estuvimos conversando, mejora de la toma de decisiones. Las tomas de decisiones no va a ser de acuerdo a lo que estoy pensando en el momento o el contexto puntual, sino que van a estar orientadas a un largo plazo y hacia definiciones que están previamente definidas. Por lo tanto, la toma de decisiones va a ser más fácil y la toma de decisiones se va a basar en datos. Alineación de recursos y esfuerzos. Nosotros, si tenemos los objetivos estratégicos bien definidos, vamos a poder asignar recursos, asignar personal, asignar esfuerzos y energía a esos objetivos estratégicos, y vamos a evitar perder recursos y perder energía en cosas que quizás no están alineadas con esas definiciones de largo plazo que nosotros estamos pensando para el negocio, para el emprendimiento. Además, el ejercicio de planificar nos hace poder identificar nuevas oportunidades y de esa manera poder estar atentos a aprovecharlas y no darnos cuenta de esas oportunidades cuando en realidad ya es tarde y no alcanzamos a aprovecharlas. De la misma manera, al estar mirando y estar
monitoreando todo en torno a estas definiciones estratégicas, vamos a poder también, además de identificar oportunidades, vamos a poder hacer los cambios y las adaptaciones a nuestro negocio para poder adaptarnos, ¿cierto?, al entorno que es cada vez más cambiante. Y por cierto, esto va a generar una mejora en el rendimiento, puesto que vamos a estar enfocados en lo que de verdad es importante, y eso finalmente nos va a generar una mejora, una ventaja competitiva respecto de nuestra competencia que quizás no lo haga. En particular para los emprendedores, la planificación estratégica pone la mirada en el futuro, se enfoca en el futuro, y eso sin duda que permite equivocarse menos y equivocarse más barato. Y como les decía, el concepto de adaptabilidad y flexibilidad también sin duda es clave. Ahora vamos a pasar a ver diferentes metodologías, diferentes herramientas y diferentes enfoques que me parece que son relevantes. En general son muchos, voy a ver solo algunos, los primeros en un poco más de detalle, los demás los voy a mencionar. La idea es que aquí no todos los emprendimientos tienen que trabajar en todas las metodologías, sino que hay que identificar cuál es la metodología que mejor se adapta a mis necesidades, ¿ya? Lo primero es decirles acá que la planificación estratégica tradicionalmente tenía un enfoque muy lineal, muy predictivo, muy basado en tratar de estabilizar el entorno, ¿ya? Centrándose en esa formulación de futuro muy rígida, ¿ya? Hacia dónde me quiero dirigir pensando en el hoy, en cómo es el entorno hoy. Mientras que el enfoque más moderno hace estos lineamientos de futuro, pero lo está mirando y repensando permanentemente, de manera de ir mirando cómo es el entorno y cómo uno se puede ir adaptando. Por lo tanto, es mucho más ágil y, como decía antes, permite equivocarse menos y equivocarse más barato. En ese marco más moderno existen diferentes modelos, cada uno les entrega diferentes beneficios. Hay algunos que están más centrados hacia el interior de la organización, otros más hacia el exterior de la organización. Hay que identificar cuál les hace más sentido para su negocio en particular. El primero es el análisis FODA. Es una herramienta que yo recomiendo que todos lo hagan. Les va a dar un panorama claro respecto del negocio. Básicamente se divide en cuatro aspectos, que son las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas. Por eso su nombre FODA, por estas iniciales. Y para poder desarrollar este análisis FODA que vamos a ver en la siguiente lámina, se puede hacer de diferentes maneras. Una reunión de los directivos del emprendimiento con una lluvia de ideas, se pueden hacer encuestas, se puede quizás hacer entrevistas a expertos, se puede quizás mirar y analizar datos que ya existan, estadísticas, recopilar información, etcétera, pero la idea es poder utilizar todas las formas posibles de levantamiento de información para poder construir este análisis FODA. Básicamente es un cuadro que tiene 4 cuadrantes, donde están los 4 aspectos que les mencioné anteriormente. En las filas tenemos una fila superior, que son las fortalezas y las oportunidades, que son más bien, digamos, aspectos positivos del negocio, y abajo tenemos los aspectos más negativos u oportunidades de mejora, ¿cierto?, que son las debilidades y las amenazas. Y a su vez en las columnas, en el lado izquierdo, tenemos lo que tiene que ver más interno dentro de la organización o del emprendimiento, que vendrían a ser las fortalezas del emprendimiento y las debilidades. Y en el lado derecho tenemos lo que es externo, es decir, las oportunidades y amenazas que nos entrega el entorno. En términos de definiciones, las fortalezas son todos aquellos recursos, capacidades, ventajas internas que posee la empresa y que le entregan una ventaja competitiva. Entonces acá son aspectos positivos que nosotros deberíamos aprovechar. Las oportunidades es similar, pero ahora estamos mirando hacia el exterior, es decir, son todos aquellos factores externos que pueden ser favorables y que me ayudan a tener una ventaja, ¿ya? Son oportunidades que pueden surgir desde el mercado, pueden surgir desde avances tecnológicos, pueden ser tendencias de la demanda, entre otros. En cuanto a las debilidades, son
Al contrario de las fortalezas, son aquellas limitaciones, deficiencias o carencias internas de la compañía que hacen que yo tenga una desventaja o que tenga una barrera para poder desarrollar mi actividad, mientras que las amenazas vienen a ser esos factores externos que me generan riesgos o que me generan ciertos desafíos, que obstaculizan el crecimiento y el desarrollo de mi negocio, o incluso podrían amenazar con la supervivencia. Ahí estamos hablando de repente regulaciones, cambios en la regulación, en la normativa, pueden haber fluctuaciones económicas, cambios en el clima, cosas de ese estilo. Entonces, a modo de ejemplo, en una empresa de tecnología, por ejemplo, podríamos hablar de que quizás una fortaleza podría ser que esta empresa de tecnología tenga un equipo altamente calificado, que posea tecnología de vanguardia, que quizás se esté desarrollando luego de una larga historia de trabajo en términos tecnológicos, por lo tanto pueda tener una fuerte base de clientes. Esas son fortalezas que tiene esa empresa internamente, a diferencia de sus competidores. Mientras que internamente sus debilidades podría ser de que depende fuertemente de proveedores externos, que tiene una escasa diversificación de productos, o que, por ejemplo, pierden talentos ante la competencia. Quizás la competencia está levantando mucho sus talentos profesionales. Entonces eso podría ser una debilidad que debería trabajarse internamente. En términos externos, la oportunidad podría ser crecimiento del mercado de la tecnología. Eso es una oportunidad externa, ¿cierto? Que es una oportunidad tanto para esta empresa de tecnología como para otras, ¿cierto? Demanda creciente de soluciones innovadoras, tendencia hacia la digitalización. Esas son oportunidades del contexto. Y las amenazas podría ser, por ejemplo, una rápida obsolescencia tecnológica, que hoy día las cosas nuevas hoy en muy poco tiempo pasan a ser obsoletas, ¿cierto? Riesgos asociados a ciberseguridad, que podría generar riesgos para el negocio, o cambios en la regulación de la industria, que como en el caso de la tecnología va avanzando muy rápido las naciones, entonces tienen que ir poniendo al día con las regulaciones y van apareciendo regulaciones nuevas que quizás podrían afectar a mi negocio. Entonces acá les dejo una tarea, les recomiendo construir esta matriz FODA para su negocio, identificando fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas. Otro ejercicio interesante de hacer es las 7S de McKinsey. Aquí básicamente son 7 aspectos, que por sus siglas en inglés todos comienzan con S, pero básicamente son 7 aspectos a considerar y analizar, ¿ya? Los aspectos se clasifican entre los elementos duros, que se le llaman, y los blandos. Entre los duros tenemos 3. La estrategia, que tiene que ver con un poco lo que hemos estado conversando. ¿Cuál es esa estrategia que tiene la empresa hacia adelante? ¿Cuáles son esas decisiones que se han tomado para poder tener una ventaja competitiva, para poder ir cumpliendo con la misión y la visión, etcétera? ¿Cuál es la estrategia de la empresa? Eso es importante mirarlo. Luego, la estructura de la empresa. ¿Cómo se organiza? ¿Cómo es el organigrama? ¿Cómo son las áreas? ¿Cómo es la jerarquía que hay? ¿Cómo es la autoridad? Cómo se distribuyen las responsabilidades. En el fondo es cómo está organizada la empresa. Luego los sistemas, son todos aquellos procesos, procedimientos, aplicaciones, sistemas de gestión que permiten el desarrollo de la empresa. Acá tenemos sistemas de finanzas, sistemas de recursos humanos, sistemas para seguridad y salud ocupacional, entre otros, ¿ya? Y luego tenemos 4 elementos que son estos llamados blandos, donde tenemos por una parte el estilo de la empresa, ¿ya? El estilo de la empresa es cómo en el fondo se llevan a cabo esas actividades y cómo se toman las decisiones. Podemos ir moviéndonos desde un estilo más bien autoritario, donde están concentradas las decisiones en una persona o en un grupo de personas, hacia algo más transversal, un poquitito más horizontal, donde se promueve más la participación, la colaboración y hay incentivos para ello. Otro elemento de la 7S de McKinsey está el personal, pero que tiene que ver con cómo la empresa lleva a cabo la identificación de talentos, la selección de personal, la capacitación, cómo se va motivando, cuáles son los incentivos, etcétera, cómo se gestiona el personal. Luego están las habilidades, que tiene que ver con las competencias y las capacidades que tienen cada una de las personas que forman parte de la organización, ¿ya? Y ahí hay habilidades técnicas específicas y también habilidades blandas, dependiendo del fondo del negocio y de lo que se va requiriendo. Y por último, y que es central, son los valores compartidos. En el fondo, ¿cuáles son esos valores que se definen en la empresa y qué tan compartidos están dentro de toda la organización? Esto se
En general, de forma gráfica se ve de esa manera, donde los valores compartidos están en el centro y los otros 6 S están alrededor, ¿cierto? Y para poder implementar esto, básicamente es el siguiente ciclo. Yo desarrollo cada una de estas S, ¿cierto? Para cada una de las que conversamos se define. Entonces se dice, bueno, esta empresa tiene tal estilo, tiene tales valores, cuenta con estos sistemas, uno hace un levantamiento y puede poner eso. Y luego comprueba la alineación. Entonces, si yo estoy manifestando en una parte, por ejemplo en la estrategia, que a nosotros nos interesa incentivar la innovación y que queremos ser una empresa innovadora, de alguna manera, por ejemplo, en el personal, tenemos que tener incentivos hacia el personal para innovar. Y en el estilo de la organización necesitamos tener claro de que es algo más horizontal, donde se incentiva la participación, etc. Si eso no está alineado, si se declara algo en una S y no en la otra, entonces tenemos un problema de alineación y eso hace que tengamos que definir un futuro deseado donde se hayan superado esas brechas y tenemos que generar un plan de acción para superar esas brechas. Luego ejecutamos ese plan de acción y una vez ejecutado ese plan de acción, por ejemplo, una vez al año, podemos volver a desarrollar cada una de las S y poder volver a comprobar la alineación y así podemos ir mejorando permanentemente, identificando nuestras barreras, identificando nuestras brechas, y poder ir generando acciones que permitan ir superando esas brechas. Entonces aquí les dejo el ejercicio práctico de las 7 S de McKinsey, básicamente desarrollar cada una de estas, comprobar alineación, generar plan de acción, etc. Algunas otras metodologías, que estas las vamos a ver un poquitito más rápido, pero básicamente es para que el que quiera puede ir profundizando un poquitito más. Están las 5 fuerzas de Porter, que básicamente se centran más en el exterior, en cómo están sus competidores, la rivalidad de los competidores, si es que hay amenaza de nuevos participantes que puedan entrar o amenaza de productos o servicios sustitutos que puedan entrar en el negocio, como el poder de negociación tanto de compradores como proveedores, entre otros. El Canvas, que es de otro curso específico, pero me interesa mostrarlo porque es algo que siempre recomiendo que se haga de todas maneras y quiero relevar eso. El Canvas nos permite tener un panorama súper global, pero a la vez profundo de nuestro negocio, considerando todos los aspectos, los clientes, el problema que queremos, cuáles son las soluciones, cuáles son los canales que tenemos de distribución, de venta, de comunicación, de difusión, etcétera, cuáles son nuestros costos, cuáles son nuestros ingresos, si es que tenemos alguna ventaja que no tengan otros, cuáles son los indicadores clave, etcétera. Otras metodologías, herramientas que se pueden aplicar, ciclo de vida del producto, cuando mi negocio está concentrado específicamente en algún producto, ese es mi proyecto. Es importante hacer la mirada completa del ciclo de vida, desde cómo yo introduzco ese producto en el mercado, cómo lo hago crecer, cómo logro la madurez, cómo me identifico cuando estoy en esa madurez y cómo planifico también el declive de ese producto de manera de hacerlo de manera que no me pille desprevenido y que cuando venga el declive de ese producto yo quizá lo adapté o vine con un nuevo producto antes. Siempre recomiendo como herramienta hacer una matriz de priorización de proyectos, es decir, yo muchas veces tengo varias ideas, varios proyectos o varias decisiones que tomar y no sé bien cómo tomarlas. Yo recomiendo primero definir cuáles son los criterios de priorización. El criterio va a ser el costo, el plazo de ejecución, la seguridad, el ámbito o el área en el cual incide, etc. Entonces yo defino esos criterios y para cada uno de esos criterios yo le defino ponderadores. Digo ya, el precio de la idea, el costo del proyecto va a ser un 60% de la decisión. El plazo de ejecución va a ser un 20% de la decisión, etc. Entonces tengo criterios y cada uno de esos criterios tiene ponderadores y de esa manera para cada uno de los proyectos o de las ideas que yo quiero evaluar y priorizar, le aplico estos criterios y aplico estos ponderadores y de esa manera voy a tener una puntuación final que me va a permitir priorizar de una manera objetiva estos proyectos y decidir qué es lo que debería hacer. En algunos proyectos que tienen relación con actores externos a la compañía, con vecinos, con autoridades, reguladores, con quizás organizaciones externas, etcétera, proveedores, empleados, etcétera.
Se recomienda también poder hacer un análisis de stakeholders, poder identificar cuál es el área de influencia, en el fondo dónde me estoy moviendo, con quiénes con quiénes me estoy moviendo. De esa manera puedo identificar y organizar quiénes son todas esas partes interesadas, o más bien llamados en inglés stakeholders, pero en el fondo son estas partes interesadas. Los puedo clasificar, los puedo incluso graficar de alguna manera. La idea es entender ese contexto en términos de personas o de organizaciones que se relacionan con mi negocio. Puedo ir evaluándolos a cada uno, para eso puedo hacer entrevistas, encuestas, conversarlo con la misma gente de la empresa, etcétera, para poder finalmente tener estrategias de cómo gestionar a cada una de esas partes interesadas y tener una estrategia de cómo enfrento o cómo gestiono la relación con las autoridades, que es distinto a cómo gestiono la relación con los proveedores o cómo gestiono la relación con mi vecino, ¿cierto? Y de esa manera yo esa estrategia la puedo monitorear y puedo ir controlando y ajustando. Análisis de escenarios también es interesante cuando los proyectos dependen de factores externos, poder ir monitoreando esos factores externos en términos de escenario. Quizás de tipo cambio, qué pasa si sube el dólar, si baja el dólar, qué pasa si la regulación que va a venir en el futuro, que yo ya sé que se está discutiendo en el Congreso, qué pasa si la regulación dice esto o qué pasa si la regulación dice esto otro. De esa manera yo defino escenarios, veo cuál sería el impacto de cada uno de esos escenarios y me adelanto a construir ciertas estrategias para poder, previendo esos escenarios, poder tener un plan pensado previamente y no reaccionar. Benchmark también, muy interesante poder mirar qué es lo que hace mi competencia, qué es lo que hace el rubro en el cual estoy yo, en otros lugares del mundo, poder comparar, básicamente. Entonces, para eso poder identificar cuáles son esos lugares, cuáles son esas empresas, esos otros rubros, esos otros países o lugares, y poder ir identificando cómo lo hacen. Y poder ir mirando para poder ir copiando lo bueno o mejorando lo que no nos parece tan bueno, adaptándolo siempre a nuestro negocio, ¿ya? Y por último, ahora nos vamos a concentrar en lo que son los componentes, viendo ya como, además de a partir de estas metodologías y estas herramientas, nosotros deberíamos ser capaces de construir, en primer lugar, la misión de la empresa. Es como el propósito fundamental, la razón de por qué existe la empresa. Básicamente describe qué es lo que hace, para quién lo hace, por qué lo hace, ¿cierto? Es una declaración súper concisa de el propósito de la empresa y se centra en lo que verdaderamente hace la empresa y está en condiciones de hacer hoy. La visión es una mirada más de futuro, es más soñar, es cuál es esa imagen futura que nosotros aspiramos tener, ¿ya? En el largo plazo, no necesariamente lo que estamos haciendo hoy, sino que hacia dónde nosotros nos queremos avanzar. Y los valores son aquellas condiciones que nosotros nos ponemos para poder trabajar, ¿ya? Nuestro valor puede ser el comercio justo, nuestro valor puede ser la confianza, la transparencia. Ahí es súper importante que esto se defina porque tiene que estar alineada la misión, la visión con los valores, y luego de esto todo lo que nosotros hagamos y todas las definiciones que tomemos tienen que estar alineadas con esos valores, ¿ya? La misión se enfoca más en el presente, como decía, mientras que la visión se enfoca más en el futuro. La misión es más específica y concreta, la visión puede ser más general, más aspiracional, y los valores, como les decía, es como la base ética, son los pilares donde nosotros estamos tomando nuestras decisiones. Como ejemplo, una empresa de tecnología, para seguir con el ejemplo que habíamos antes, una misión podría ser proporcionar soluciones innovadoras de software para mejorar la eficiencia empresarial y simplificar la vida de nuestros clientes. Eso es lo que hacemos hoy, soluciones de software. Una visión, ser líder en el desarrollo de soluciones tecnológicas disruptivas que transformen industrias y mejoren la calidad de vida en todo el mundo. Eso ya no es lo que estamos logrando hoy, pero sí hacia dónde queremos llegar. Y los valores que nos mueven en este ejemplo de empresa sería, por ejemplo, la innovación, está muy alineado, ¿cierto? La integridad, la colaboración, la responsabilidad. Entonces aquí hay un ejercicio práctico de redactar, los que no la tengan, su misión, su visión y cuáles son los valores. Y luego de eso poder mirar si las decisiones que ustedes están tomando están alineadas con esa misión, visión y valores. Luego tenemos los objetivos estratégicos, tenemos la misión, la visión, los valores, y luego hay que tener objetivos estratégicos que tienen que ver con este nivel estratégico que veíamos inicialmente, ¿cierto? Para eso es muy importante analizar la situación actual
tanto interna como externa, por ejemplo, a partir de un análisis FODA, tomar en cuenta la misión y la visión que tenemos definido, establecer ciertas prioridades que estén muy en línea con los valores, y a partir de eso poder definir cuáles son los objetivos que están alineados con la misión y la visión, que se hacen cargo de la situación actual y que se hacen cargo de estas prioridades, ¿ya? Entonces estos objetivos es importante, recuerden que sean SMART. Entonces en esta empresa de tecnología que mencionamos que tenía esa misión, visión y valores, objetivos estratégicos podrían ser aumentar la cuota de mercado mediante la expansión a nuevos mercados regionales, invertir en procesos activos de investigación, desarrollo e innovación, estar dentro de las 5 empresas más valoradas de Latinoamérica y el Caribe, por ejemplo. Esos son objetivos a nivel estratégico. Y luego, teniendo esos objetivos claros, nosotros nos vamos a definir metas. En el fondo, ¿cuáles son las metas en concreto que yo quiero lograr esos objetivos? Entonces, a modo de ejemplo, el primer objetivo de esta empresa de tecnología, que era aumentar la cuota de mercado mediante la expansión a nuevos mercados regionales, ahí nos definimos, por ejemplo, que ese aumento en la cuota de mercado va a ser un 10% en el primer año y esperamos luego 5% anual los siguientes 4 años. Entonces nosotros ahí ya le ponemos una métrica a ese objetivo estratégico de manera de poder ir midiendo si nosotros nos estamos acercando o no a lo que queremos, ¿ya? Entonces podemos ir permanentemente monitoreando si esas metas se cumplen. Y luego tomamos acciones concretas. En el caso de ese objetivo y de esa meta, las acciones concretas podrían ser, primero, realizar un estudio de mercado para países priorizados. O sea, priorizo ciertos países y hago estudios de mercado en esos países para poder ver cómo puedo entrar en el mercado de esos países regionales, en los mercados regionales. Hacer una prospección de potenciales alianzas en los países priorizados, en el fondo con qué actores yo podría alinearme o asociarme, implementar una campaña comunicacional con foco en esos países priorizados, y por último otra acción podría ser organizar un evento invitando a los principales actores que están en esos mercados. A cada una de esas acciones yo le asigno un responsable, le asigno un plazo, ¿cierto? Y adicionalmente le asigno ciertas metas específicas de cada una de las acciones, y de qué manera yo voy a ir midiendo si las cumplo o las cumplo, esos indicadores. Entonces, por ejemplo, en el caso de realizar el estudio de mercado, primero el primer indicador es si es que está ejecutado ese estudio, y mi meta es que esté ejecutado en un 100% en el plazo que dije. Y luego podría ser la brecha identificada con plan de acción diseñado, es decir, yo hice el estudio de mercado, identifiqué ciertas brechas o ciertas oportunidades y luego hice un plan de acción que se hace cargo de esas brechas, de esas oportunidades, y también ahí la meta puede ser un 100%. Y así para cada una de las acciones uno va definiendo esas métricas y cuál es la meta específica para cada una de esas métricas. Entonces acá el objetivo tiene que ver con, considerando lo que hemos dicho anteriormente, el FODA, la misión, la visión, los valores, los objetivos estratégicos, etcétera, que hemos ido haciendo, vamos a ir definiendo aquí cuáles son los objetivos estratégicos específicos, cuál es la meta que yo le asigno a ese objetivo estratégico, y luego cuál es mi plan de acción, considerando acción, responsable, plazo y métricas de seguimiento. Bueno, ese fue el curso de planificación estratégica en el marco del programa Viraliza. Agradezco la atención y quedan invitados a revisar los contenidos de los otros cursos publicados. Give it ba 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 ba.